Muy buenos días, hermanos y amigos que a través de este medio nos sintonizan. La Iglesia Plantando y Cosechando Semillas de Fe continúa, como de costumbre, trayendo un tópico, sus enseñanzas en la escuela dominical. En el día de hoy vamos a mirar acerca de dónde buscar la salvación. Es importante esta palabra porque cuando hablamos de salvación, se trata de algo que te rescata, algo que te libera, algo que te lleva a un estado mejor. Da un giro de 180 grados. La palabra salvación es importante para nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos debemos conocer y profundizar acerca de la palabra salvación. ¿Por qué? Porque en la Escritura nos habla mucho acerca de la salvación desde el Génesis a Apocalipsis. Y si nosotros como cristianos, hijos de Dios, no le prestamos atención a esto, a esta palabra de salvación, entonces tendremos consecuencias. Porque entonces, si no te salvan, te condenas. Por eso hay que prestarle atención. La palabra salvación es importante para nosotros. La Biblia habla acerca de la palabra salvación y representa liberación del pecado, liberación de la muerte eterna y de la ira venidera. Eso significa la palabra salvación para nosotros los cristianos, es que te salva de algo, te salva. Y lo bueno de esta palabra salvación es cuando Cristo te salva, Él lo hace de una forma integral, en tu ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Es interesante esto. Esto significa una restauración del ser humano integral. Esto, mis hermanos, una integración, restauración con Dios mediante la fe y el arrepentimiento. Esto se logra mediante la fe y el arrepentimiento. Esa salvación te restaura. La salvación en el hebreo yasha y en el griego soteria implica salvación, persecución, profesión y seguridad. Significa esto en el griego y en el hebreo. Significa, en primer lugar, la palabra salvación, preservación, o sea, te cubre, te salva, protección y seguridad. Esto significa, y esto es importante que nosotros prestemos atención a esto. Pero vamos a la historia de las Escrituras y vamos al Génesis capítulo 1. Vemos que en el Génesis capítulo 1, en los dos primeros versículos, ahí nos enseña acerca de algo, de un misterio. Un misterio nos revela o nos muestra un misterio de los sucesos de la tierra. Y dice el Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. La pregunta que nos hemos hecho a través de los siglos, muchos filósofos, muchos cristianos, muchas personas, es: ¿qué aconteció en esos dos versículos? ¿Qué pasó? ¿Cómo que estaba la tierra vacía? ¿Dios no iba a crear algo en desorden? Algunos estudiosos de las Escrituras nos dicen que ahí en esos dos versículos pasaron siglos, muchos años, muchos tiempos, y que ahí, para que la tierra estuviese así, en esas condiciones, hubo un juicio. Parece ser que habían generaciones existiendo en la tierra y un juicio por parte de Dios a ese mundo existente en ese entonces. La pregunta mía es: en ese entonces la tierra estaba vacía y desordenada. No quiere decir que no hubo salvación. Ahora ve lo importante que es llegar a comprender la palabra salvación. Es importante comprenderla, porque cuando la llevamos a comprender, podemos discernir y visualizar por qué debemos ser salvos y en dónde encontramos esa salvación. Si esa generación, ese mundo, no tuvo quien lo salvase, fue condenado bajo fuego y todo estaba desordenado y vacío. Y miren ustedes, mis hermanos, que nosotros hoy en día tenemos una oportunidad.
Pero miremos nosotros, después de ese juicio, Dios empezó a ordenar la tierra y nuevamente fue poblada la tierra. Y vemos nosotros que hubo, según el relato bíblico, un segundo juicio. Un segundo juicio, y es el caso del diluvio. Esas generaciones, ellos perecieron. Pero a diferencia del Génesis 1, versículo 2, este juicio hubo una salvación. Se salvaron a través del arca 8 personas. Hubo salvación. Ahora ve lo importante que es para nosotros en este tiempo en el cual que somos cristianos y que estamos viviendo, prestarle atención a la palabra salvación. Es el que te rescata, es el que te libera, es el que te hace salvo, es el que te toma. La palabra salvación es el que nos salva de algo, del juicio y de la ira de Dios. Esa salvación es a la que me refiero. Miremos nosotros que dice Isaías capítulo 45 versículo 22. Mire lo que dice las escrituras aquí. Está diciendo: mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. La pregunta es: ¿dónde buscar la salvación? En nuestro tiempo, la salvación se busca en Dios. Mira que dice aquí: mirad a mí y sed salvo. En el Génesis 1 y 2, versículo 1 y 2, ahí no hubo salvación, ahí hubo juicio. Pero en el diluvio sí hubo salvación. Se salvaron 8 personas a través del arca. Y miren lo que acontece aquí. Ya esas personas se empezaron a poblar la tierra, y aquí nos encontramos que a ellos Dios les habla, a este pueblo les habla y les dice: mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Es importante que nosotros lleguemos a pensar en esto, porque esto nos describe que la humanidad, las naciones son rescatadas, son salvadas, son sacadas, la humanidad de una situación peligrosa, es salvada de una situación peligrosa. Eso significa salvación, como en el caso del diluvio. Ellos fueron sacadas de una situación peligrosa. ¿Quiénes? La familia de Noé, que miraron a Dios. En nuestro tiempo hay que comprender esto. Somos rescatados, somos liberados de una situación peligrosa. ¿Y qué situación peligrosa es? Del pecado. ¿Qué condenó a esa generación del Génesis capítulo 1 versículo 2? El pecado, la maldad. Dios siempre ha hecho juicio y hará juicio por la maldad, el pecado. Y en el caso de Noé, hubo salvación para él porque él miró a Dios. Ellos miraron a Dios y hubo salvación. Entonces miremos, mis hermanos, esto nos lleva a una posición de seguridad. Esto nos lleva a una posición de seguridad, mis hermanos. Cuando Él te rescata, cuando Él te salva del pecado, nos lleva a una situación de seguridad. Esto es cuando alguien se está ahogando y le tira un salvavidas y de pronto lo sube en una barca, lo trasladan a un lugar de seguridad, la que él no tenía antes estando en el mar. Estando en el agua, él no tenía esa seguridad. Ya aquí en tierra ya tiene esa seguridad, porque ya está en un barco en tierra firme. Entonces tiene esa seguridad. Así es el pecado. Nuestro Señor Jesucristo, Él nos rescata, nos salva y nos lleva a esa salvación. La Biblia dice: mirad a mí y sé salvo. Es vital importancia, mis hermanos, que la humanidad sepa dónde ha de mirar. ¿Sabe? Si usted mira y se da una vuelta a nivel del mundo como anda hoy en día, y usted ve, es pecado, destrucción, guerra, injusticia.
Y se hace necesario que nosotros como cristianos lleguemos a mirar dónde está o dónde buscar la salvación, en dónde mirar, en dónde debemos de mirar para ser salvos, para ser rescatados de esta contaminación del pecado y ser trasladados. Si desean ser salvos, es necesario que nosotros empecemos a ver a dónde vamos a mirar. Este versículo nos muestra con claridad a dónde la humanidad debe mirar en buscar la salvación. En Dios. Dios es el autor de la salvación. ¿Sabía usted que Dios es el autor de la salvación? Ahora, ¿por qué nos preguntamos? ¿Por qué Él es el autor de la salvación? Porque la salvación es por gracia. ¿Y sabe por qué Él nos salva? Él, cuando creó al hombre, Él lo hizo perfecto. Él lo hizo salvo. Él lo hizo en tierra firme. Él le dio la salvación. Él era libre del pecado. Pero a partir del momento que pecó, se hizo necesario que Él programase la salvación por gracia. Por eso Dios es el autor de la salvación. Su disposición divina trazó un plan de salvación. Génesis capítulo 3, 15, ahí nos habla acerca de ese plan de salvación que se estableció. Nos habla allí de ese plan que Él estableció. Él es el dueño y autor de nuestra salvación. Y vemos nosotros que en Juan 3:16, Él manifestó esa gracia, manifestó esa salvación a través de Jesucristo. Dice las Escrituras: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor fue demostrado allí. Por eso Él es el autor de la salvación. ¿En dónde debemos mirar? ¿En dónde vas a mirar? Debes mirar hacia Dios. Él es el autor. Nadie te salva, ni el pastor, ni el líder, ni la iglesia, ni lo que hagas humanamente te salva. Solamente Dios, a través de Jesucristo, te salva. Él es el autor de la salvación. Él es misericordioso y nos hace herederos de esa salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: por gracia sois salvos. Esto no es don de vosotros, para que nadie se gloríe. Proviene la salvación de Dios. Si tú estás buscando ser salvo y lo estás buscando por tu propio camino, tu propio medio, entonces estás errado. Estás en un lugar equivocado. La salvación proviene de Dios. Y solamente a través del arrepentimiento, a través de creer, a través de escuchar a Él, entonces entra a esa salvación y Él te libera. Y dice que en Romanos 8:16, que su espíritu nos sella. Romanos 8:16 dice que su espíritu nos sella, mis hermanos. Y por eso hay que prestar atención. Y dice Romanos 8:16. Dice lo siguiente en las Escrituras: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es interesante lo que está diciendo aquí el apóstol, o lo que está diciendo aquí las Escrituras, y hay que prestarle atención. ¿Qué está diciendo aquí el hermano? Mire lo que dice, vamos a leerlo. Y dice: el Espíritu mismo. ¿Qué clase de Espíritu? El Espíritu Santo de Dios, el Paracleto, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿A qué espíritu se refiere al segundo? Al nuestro. Él nos testifica. ¿Y sabes cuándo sucede eso? Cuando crees y te arrepientes y aceptas esa salvación, entonces Él lo hace.
Si usted no siente esa convicción y no cree, entonces está en un camino equivocado. Dios desea salvación para toda la raza humana. Esa es la voluntad de Dios. Él desea que toda la raza humana sea salva. Ese es desde un principio, Él lo estableció y ese es su deseo. Él nos lo manifestó a nosotros. Y es la razón, mis hermanos, queridos hermanos, que en Hechos, hay un relato en Hechos capítulo 10, en el versículo 34, hay un ejemplo muy agradable para nosotros. Y mire lo que dice. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de persona. Ahora ves, Dios desea que todo el mundo, toda la raza humana, se salve. Él no hace excepción de personas. La salvación que Dios ofrece a cada nación, a cada país. Y es importante prestarle atención a esto. Cuando se habla de nación, se hablan de grupos étnicos que hablan un lenguaje, que tiene una cultura y que se desenvuelven. Hasta ellos los alcanza el Señor. Él no hace excepción. Él a todo el mundo, Él lo invita. Y es la razón, mis hermanos, que nosotros debemos prestar atención a esto. Porque Él está por salvarnos a todos, sin excepción. Miremos que la salvación que Dios ofrece es a cada uno de nosotros como seres humanos que somos. Miremos el libro de Mateo, capítulo 28, el versículo 18 y 19. Mire lo que dice Mateo 28, 19. Dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. ¿Sabes que la humanidad está conformada por naciones? A pesar que estés en un país, dentro del país hay diferentes lenguajes, diferentes lenguas. Y cada lengua, cada pueblo de eso es una nación que hablan el mismo lenguaje y hablan. Y dice, por eso dice, a todas las naciones, sin excepción. Y entonces dice las Escrituras, dice, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios no hace excepción. Y dice algo en el versículo 20, enseñándoles cómo nosotros vamos a ser salvos después de haber aceptado, haber creído y haber arrepentidos. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo vamos a ser salvos? Debemos guardar su ley, debemos guardar sus decretos, sus estatutos. ¿Para qué? Para llegar a ser salvo. ¿Sabes que salvo es, como decíamos al principio, es cuando te rescatan de una situación difícil, de una situación caótica, que no tienes esperanza? Eso es, ahí te salvan, te libera. Por eso la palabra salvación en las Escrituras es cuando nosotros somos salvos. ¿Cuándo somos salvos nosotros? La salvación se inicia cuando crees y te arrepientes. Pero dice que debes guardar las enseñanzas. En otras palabras, debes andar sobre ella, sobre las Escrituras, sobre esa salvación. Y al final, cuando te encuentres en el juicio de Dios, vas a ser liberado de esa ira y vas a obtener la salvación. Es importante que nosotros lleguemos a comprender esto, porque la salvación que Dios ofrece, se ofrece a cada individuo. La salvación de Dios no se puede conseguir en otras fuentes. ¿Sabes que en el mundo hoy está plagado por gente y personas que ofrecen salvación? Pero no se puede conseguir fuera de Dios.
en otra fuente no se puede adquirir. El hombre es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo. El hombre es completamente incapaz de salvarse a sí mismo. ¿Por qué razón? Porque él no tiene, ni tiene el pase, ni tiene el poder para ser salvo. Él no lo puede hacer. Por eso es que la salvación es por gracia. Miren ustedes lo que nos dice el libro de Hechos capítulo 4 versículo 12. Hechos 4:12 dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si lo tratas de buscar la salvación por otros medios, no te va a conducir a ser salvo. Cuando te enfrentes a la ira y al juicio de Dios o al llamado de Dios, entonces vas a encontrar que estás equivocado. Por eso, mis hermanos, hay que prestar atención a la palabra salvación. Y llegamos a la salvación a través de creer y el arrepentimiento. Pero dice que aquí que solamente hay una fuente. Solo hay una fuente dado a los hombres. Juan 3:16. Dado a los hombres para que puedan ser salvos. Y Dios mandó este mandato a todas las naciones, a todas las personas, para que ellos así reciban esa salvación. Miremos qué nos dice el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Las Escrituras nos habla acerca de esta salvación tan hermosa, mis hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Mire lo que dice: porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no es don de vosotros. Y dice, pues no es don de nosotros, no por obra para que nadie se gloríe. O sea, no por lo que tú haces o por lo que buscas. Solo hay una fuente, mis queridos hermanos y amigos. Miremos nosotros, mis hermanos, en dónde estamos buscando esa salvación. Y en dónde estás ubicado. En qué iglesias están. Debes mirar qué enseñanza, qué doctrina te están dando. Si te están conduciendo a la salvación o te llevan por otro camino. Recuerda que no hay otra fuente, sino la fuente está en Dios. Solamente Dios posee el poder de salvar. ¿En qué o en quién te está confiando tu salvación? ¿En quién está confiando tu salvación? ¿En ti mismo? ¿En la iglesia que asiste? La fuente es Dios. Jesús es nuestro Salvador. Juan 14:6. Miren, mis hermanos, eso nos lo dice Juan 14:6. Él es nuestro Salvador. Él levanta su mano en este día para nosotros, para que nosotros lleguemos a esa salvación y entremos a esa relación. Él dice: mirad y sé salvo. Mirad a mí y sé salvo. Ese es el mensaje de Dios para él. No hay salvación por otro lado. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. La salvación debe recorrer ese camino. Solamente Dios es la fuente. Dios nos proveyó ese camino, esa fuente a través de Jesucristo. Y es la razón que Él lo dice. El proceso de salvación requiere escuchar el Evangelio y creerlo. Y requiere arrepentirse y confesar a Jesús como Salvador. ¿Saben, mis hermanos y amigos? Algunas personas buscan la bendición, pero primero es salvación. Primero es obediencia y después
la bendición. Pero algunos quieren bendición y no quieren dar obediencia. Y es un error. Por eso la salvación que Él te ofrece, debes obedecer, debes creer, debes arrepentirte. Por la fe, extender eso. Jesús es la respuesta. Él es nuestro Salvador. Mateo, capítulo 1, versículo 21 nos habla, y hay un ejemplo de Lucas, Hechos 16:30. Cuando preguntó, ¿qué me impide o qué debo hacer para ser salvo? Le dijo el apóstol, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora ves, la salvación tiene sus notas, tiene su camino y tiene su responsabilidad que debemos tomar nosotros como seres humanos. Dice la Escritura, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso vino. ¿Sabe por qué vino Jesús? A salvar y a buscar lo que se había perdido. Se hizo necesario. Y sabes que el enemigo desde el principio quiso estorbar esta bendición que llegase a nosotros. Y trató de dañar la raza humana. Pero no lo logró porque Dios preservó su nación, preservó esta salvación, la cuidó, para que nosotros hoy fuésemos rescatados. Por eso digo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quieres buscar esa salvación? ¿En dónde la estás buscando? ¿Quieres ser salvo? Sabe que la salvación no es al principio. El principio es el inicio de la salvación, pero la salvación es al final, cuando estés en esa situación difícil, crítica, y te liberan. Este es cuando alguien está preso y le dice, eres libre. Él, mire que estuvo angustiado durante todo el tiempo que estuvo atrás de la reja, pero cuando le dieron la libertad, él tuvo un cambio, fue liberado, su salvación le llegó. Nuevamente la restauración de esa libertad que había perdido, la tiene. Eso es lo que nos brinda el Señor así, aquí. Por eso Él dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Solamente Dios posee el poder de salvar. No hay más. No hay más. ¿En quién estás confiando tu salvación o en dónde la estás buscando? Reflexiona en esto y piensa en tu salvación y qué estás haciendo. Que Dios los bendiga y le guarde grandemente.